Hoy vamos a concentrarnos en una historia también de un personaje del Antiguo Testamento. No es David, ya David hablamos hace 8 días, ¿sí? Y ese personaje es Jacob. Hoy nos vamos a concentrar en la historia de Jacob. ¿Y qué pasó en la vida de Jacob y en la familia de Jacob? Para que esa familia estuviera en el corazón de Dios. Pero antes de empezar y de llegar al punto exacto donde queremos llegar de la historia, vamos a hablar un poquito del relato histórico de Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿Quién me acuerda quién era Jacob? ¿Qué sabemos nosotros de Jacob? Descendiente de Abraham. ¿Qué más pasó con Jacob? Hermano de Esaú. Muy bien. ¿Qué más pasó con Jacob? ¿Cómo? Pero todavía no nos vayamos a donde fue engañado. Digamos que él engañó, o sea, él compró su primogenitura, ¿sí? Por $1.000.000, ¿cierto? ¿No? Por un plato de lentejas, eso. Él compró su primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Listo. ¿Y de ahí qué tuvo que hacer? Tuvo que huir, ¿sí? Y se fue y terminó donde el tío Labán, ¿sí? Pero allá conoció a su esposa. ¿Cómo llamaba la esposa de Lea? ¿Y cómo más? Y Raquel. Pero entonces resulta de que ahí fue donde Jacob fue engañado, porque él se enamoró de Raquel y le propuso a su tío Labán 7 años de trabajo allá en la tierra por su hija, Raquel, ¿sí? Pero cuando pasaron los 7 años, Labán le entregó a Lea, ¿sí? Y una semana después le entregó a Raquel por 7 años más de trabajo, ¿sí? Y listo, trabajó los 14 años. Pero ¿qué pasó después de los 14 años? Jacob huyó, ¿sí? Se fue de parte de Labán, del lado de Labán, ¿sí? Y se fue a reencontrarse con su hermano Esaú. ¿O no fue así? ¿Cierto? Ok. Entonces resulta, ya vamos llegando al punto, resulta de que cuando se encontró con su hermano Esaú, ¿sí? Al momento de que ya pasó todo el reencuentro, Esaú, o él le dice a Esaú que se vaya para su tierra, que él tiene que volverse, Esaú se devuelve, ¿y para dónde coge Jacob? Para Siquem, ¿sí? Y en Siquem ocurre algo a su familia, ¿sí? Y allí su hija es violada. Y sus hijos, Simeón y Leví, toman venganza de eso. ¿Y qué ocurre? Matan a todos los hombres de Siquem, ¿sí? Y allí Jacob dice que en grave problema lo han metido. Y ahí comienza la historia de hoy. Exactamente allí. Esto es en el capítulo 34 de Génesis y comienza el capítulo 35, donde nos vamos a situar hoy. Capítulo 35. Pero era importante contextualizar un poco qué había pasado con Jacob para que lo entendiéramos un poco mejor, ¿sí? Y entonces resulta de que en el capítulo 35, verso 1 de Génesis, en la Nueva Versión Internacional, dice, ahí está en pantalla: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allá un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes,
purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Dejemos ahí. El título de hoy se llama Camino a la restauración. ¿Sí? Y es camino a la restauración de nuestras familias. Y vamos a hablar de 4 puntos que están ahí en esos primeros versos. Porque resulta de que entendiendo toda la historia de Jacob hasta ese momento, sabemos que también dentro de todo lo que pasó con Jacob, Jacob también peleó con el ángel. También sabemos que Jacob conocía al Dios de Abraham. También sabemos que Jacob tenía conocimiento de ese Dios. Pero, ¿hasta qué punto Jacob realmente caminaba en fe, en la fe que tuvo Abraham hacia Dios? ¿Hasta dónde realmente, a pesar de Jacob tener ese conocimiento de Dios y haber peleado por su bendición, tenía esa intimidad con Dios que necesitaba tener? ¿Hasta qué punto Jacob no se dejaba llevar por sus emociones, por lo que él deseaba y no por lo que realmente Dios quería? Y por eso vamos a ver 4 puntos. Y el primer punto de esta noche está precisamente en el verso 1 del capítulo 35. Y es escuchar el llamado de Dios. Dice el verso 1. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Mire todo lo que ha pasado en la vida de Jacob. Y solamente hasta este momento Dios le hizo el llamado. Solamente después, o sea, tuvo la pelea con el ángel, se ganó la bendición, conocía de Dios, pero solamente hasta este momento recibió ese llamado de Dios. Y ese llamado de Dios para Jacob no es el llamado a ser un pastor, a ser un profeta, a ser un apóstol. Ese llamado que Dios le hace a Jacob es el llamado que tú y que yo, como hijos, debemos escuchar. Y Dios se atreve solamente a llamar a Jacob hasta esta instancia, porque solamente en esta instancia Dios sabía que ya el corazón de Jacob estaba preparado para liderar a su familia. No lo estaba antes. Por eso Jacob no siguió con Esaú, sino que siguió para Siquem. Porque se dejó llevar por su inteligencia, porque se dejaba llevar por sus emociones, porque se dejaba llevar por su orgullo, por lo que él quería. Porque no se atrevía a pensar qué quería Dios. ¿Es o no es conveniente que lo hagamos así o asá? Y por eso ese llamado es lo primero que nosotros tenemos que escuchar. Ese llamado a liderar nuestras familias. Ese llamado a estar al frente de nuestras familias, a estar al frente de nuestros hijos y quizás como hijos a estar al frente de nuestros padres. Ese es el llamado que Dios le hace a Jacob. Y es el llamado que tú y yo necesitamos escuchar. Ahora la pregunta va más allá y se deja una carta sobre la mesa. ¿Será que hoy tú ya escuchaste ese llamado de Dios? ¿Será que tú ya escuchaste el llamado para poder liderar a tu familia y llevarla al corazón de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Jacob con sus esposas, con sus hijos, y solamente hasta ahora
Él escucha el llamado. Pero el Dios lo hace porque sabe en qué momento lo puede hacer. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha llamado y nos hemos hecho los sordos? Y nos ha dado miedo liderar nuestras familias. Llevar nuestras familias al corazón de Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Eso fue lo que quiso hacer Dios. No quiso hacer nada más. Vámonos para el punto 2. Y entonces, en el verso 2, dice, después de que Jacob recibe el llamado, después de que Jacob escucha esa voz de Dios, Jacob le dice a su familia, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Y ese es el punto 2, deshacernos de nuestros ídolos, deshacernos de esos dioses con D minúscula que tenemos en nuestras vidas. Porque realmente estamos rodeados de dioses extraños. Cuando Jacob se va con su familia del lado de Labán, ¿qué ocurre con Raquel? ¿Qué hace Raquel? ¿Quién se acuerda? Se lleva a los ídolos. Raquel, en un descuido de su padre Labán, va, esculca y los ídolos de su familia se los lleva con ella. Y los esconde y sale. Lo más tremendo es lo que significan estos objetos para esa familia. Porque cuando Labán se da cuenta, ya Jacob se ha ido, y como no encuentra los ídolos, sale persiguiendo a Jacob. Y lo persigue por 3 días, hasta que lo encuentra. ¿Qué tenían esos ídolos? No tengo ni idea. No sé si eran de oro, de diamantes. No sé qué eran, qué significaban para ellos. Simplemente pensemos eso. ¿Qué tienes tú preciado que si se te pierde, sales a buscarlo? Eso significaba para ellos esos ídolos. Y cuando Labán encuentra a Jacob, le dice que necesita encontrarlo porque se lo robaron. Y Jacob, como no sabe qué pasó, le dice, ok, esculque todo lo que quiera, hágale, escúlquelo, bien pueda. Pero hay del que lo tenga si lo encuentra. Imagínense qué pensó Raquel. Y es tan tremendo que Raquel, al ver eso, coge los ídolos, los envuelve y se sienta encima de ellos. Y cuando Labán llega sobre ella a reblujar donde está ella lo que dice es que no se puede poner de pie porque está en sus días. Y como eso era impureza en ese tiempo, entonces Labán la deja tranquila. Y no se encontraron, pero ella quedó con ellos. Ahora, ¿qué ídolos tenemos nosotros en nuestras vidas? Porque no es solamente una imagen, no es solamente un cuadro, no es solamente una camándula. Nuestro trabajo se puede convertir en un ídolo. El estudio se puede convertir en un ídolo. El dinero se puede convertir en un ídolo. Y con esto no queremos decir que no busquemos la prosperidad. No, pero ¿qué es lo primero para nosotros? Cuando lo que nosotros hacemos o cuando hay algo en nuestra vida como cristianos que se hace primero o más importante que Dios, eso se convierte en un ídolo. El juego.
¿Cuántas veces preferimos hacer un juego que venir a buscar a Dios o escuchar su palabra? ¿Cuántos ídolos pueden haber entre nuestros hijos que nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos ídolos como nosotros como hijos podemos ver en nuestros padres que nosotros ni nos hemos dado cuenta o no nos hemos dado a la tarea de, con la autoridad del Espíritu Santo, hacerles ver que son ídolos? Una cosa es que nosotros hagamos la tarea y que ellos no nos quieran escuchar. Otra cosa es que no queramos hacerlo porque nos da miedo. Miren qué tan tremendo es lo que Dios ya ve en el proceso con Jacob, o lo que le tuvo que pasar a Jacob con su hija para que él comenzara a ver la mano de Dios, que cuando Dios lo llama, él no titubea y él de una le dice a la familia: hey, listo, nos vamos, pero me dejan todos los ídolos. Y dice más adelante el texto que todos se lo entregaron. Las mujeres le quitaron los aretes. Eso no quiere decir que los aretes sean ídolos, pero en ese tiempo sí. Quien llevaba esos aretes, esos pendientes, quería decir que tenía una idolatría, que tenía un Dios diferente. Y el pueblo y su familia se despojan de todo esto y se lo entregan a Jacob. Y Jacob lo entierra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que tener la fortaleza de enterrar los dioses extraños. Sigue diciendo la palabra. Ahí mismo en el verso 2. Deshágase de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense. Ese es el tercer punto. Purifiquémonos. Y ese purificar significa o quiere decir que tú y yo reconozcamos nuestro pecado. Que tú y yo tengamos la capacidad de saber que como humanos hemos fallado y podamos ir a los pies de Dios, a los pies de Cristo y decirle: Señor, he pecado. Reconocer ese pecado, ¿sí? Porque dice en primera de Juan 19: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará. Y por eso necesitamos purificarnos. Y porque cuando nosotros pedimos perdón, porque cuando nosotros tenemos la capacidad y la humildad de reconocer nuestros errores, nuestros hijos también lo harán. Nuestra familia también lo hará, porque somos los primeros como llamados a entrar al corazón de Dios. Amén. Y dice el punto 4, y sigue diciendo la palabra: y cámbiense de ropa. Y visto de otra forma, en otras palabras, quiere decir: dejemos las viejas vestiduras. Ya pedimos perdón, ya reconocimos que hemos pecado, ya reconocimos que somos débiles. Ok, dejemos esas viejas vestiduras y vistámonos del nuevo hombre y comencemos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Efesios 4, en el verso 22: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Allí, cuando tú y yo decidamos pedir perdón por nuestros pecados y hacer a un lado al viejo hombre, entonces es allí donde comenzaremos a llevar a nuestra familia al corazón de Dios.
Ahora, ¿cómo está nuestra familia hoy en día? Y yo quiero que terminemos este capítulo leyéndolo. No sé si lo tenemos todo, ¿sí? Hasta el verso 7. Entonces vamos a mirarlo en pantalla. Y dice, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Es tremendo de saber de que llegaron ¿a dónde? A Luz. Y erigieron un altar. Es allí donde tú y yo debemos de llevar a nuestras familias. Y eso va a pasar solo cuando tú y yo decidamos realmente escuchar el llamado de Dios. Cuando tú y yo decidamos realmente deshacernos de nuestros dioses, de nuestros ídolos, esos ídolos personales que tenemos, esos ídolos con los cuales día y noche luchamos. Cuando decidamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y cuando decidamos cambiarnos nuestras vestiduras. Cuando nosotros estemos dispuestos a esto, va a pasar lo que le pasó a Jacob, que toda su familia le entregó los ídolos extraños, que toda su familia va a entrar al corazón de Dios y va a ser una familia conforme al corazón de Dios. Entonces, yo no sé en esta noche quiénes lo creen. Y allí donde tú estás, yo te pido que te coloques de pie y vamos a entregarle a Dios nuestras familias. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para decirle a Dios en qué posición estamos nosotros. ¿En qué posición está nuestra familia? ¿Y qué queremos que de ahora en adelante ocurra en nuestras familias? Porque eso depende de lo que hayamos escuchado hoy y de la posición que tú y yo tomemos a partir de este momento. Porque ya escuchamos la palabra, porque ya escuchamos lo que Él quiere, porque ya escuchamos cómo llevamos a nuestra familia a ese corazón de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Padre, en esta noche venimos delante de ti a postrarnos delante de tu presencia, Señor. A decirte que somos humanos, a decirte, Señor, que quizás nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos. Quizás hemos tomado decisiones, Señor, con nuestra familia, con nuestro hogar,
que no hemos consultado contigo, Señor. Quizás en este momento estamos sufriendo las consecuencias, así como las sufrió Jacob, Señor, de no consultarte las cosas. Quizás nuestros hijos hoy, Señor, están sufriendo las consecuencias, oh Dios, de dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Hoy, Señor, no queremos salir de aquí como entramos. Y no queremos, Padre, que esto sea una frase de cajón. Queremos escuchar hoy, Señor, tu voz. Y escuchar cómo nos llamas. Escuchar cómo susurras nuestro nombre a nuestro oído. Y poder escuchar qué quieres de nosotros. ¿Qué quieres de nuestra familia? Hoy, Señor, te pedimos perdón porque quizás muchas veces hemos sentido tu llamado y lo hemos ignorado, Señor. Quizás muchas veces nos has dicho qué tenemos que hacer con nuestros hijos, cómo lo tenemos que hacer con nuestros padres, con nuestra pareja. Y nos hemos hecho los de la vista gorda, Señor, los de la vista ciega. No hemos querido hacerte caso a tu voz. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Porque queremos, oh Dios, como Jacob, tener un corazón íntegro para comenzar a liderar a nuestras familias. Para comenzar a liderar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Queremos tener un corazón íntegro, Señor, para poder llegar a tu corazón. Queremos, Señor, podernos postrar delante de ti con un corazón limpio, con un corazón puro. Son muchas las luchas, Señor, que tenemos como humanos, porque esta carne quiere pecar. Porque nuestra mente nos lleva a razonar cosas que no son. Pero queremos hoy, Señor, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro corazón, doblegar nuestra mente, nuestra carne. Y decirte, Señor, que necesitamos entrar a tu corazón. Que deseamos entrar a tu corazón, Señor. Que deseamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Que deseamos liderar nuestras familias. Que deseamos ser ungidos, Señor, con la fuerza y el poder, con el denuedo de tu Espíritu Santo, Señor, para sacar adelante nuestras familias. Para poder liderarlas, Señor, para poderles mostrar quién es el Dios que yo creo, que yo conozco, el Dios que me rescató. Hoy, Señor, queremos ser libres nosotros. Hoy, que Señor, queremos renunciar a todo ídolo que tengamos en nuestro corazón. A todo ídolo que haya allí guardado en cada rincón de nuestro corazón, Señor. Hoy queremos renunciar a él. Hoy queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que tú entres en él, para que tú sanes, para que tú limpies, para que tú liberes, para que tú selles, Señor, para que tú traigas libertad a nosotros, para que arranques de nosotros el temor de liderar nuestras familias, para que arranques de nosotros, Señor, todo orgullo que no nos deja, Señor, preguntarte qué quieres, para renunciar, Señor, a nosotros y dejarte entrarte a ti en nosotros. Hoy, Señor, queremos ser limpios delante de ti. Hoy queremos, Señor, ser transparentes delante de ti. Aquí está tu pueblo, Señor, y tú conoces sus corazones. Tú conoces lo que cada uno de ellos ha estado pasando, Señor. Los que están allá en sus casas, detrás de esa pantalla. Aprovecha este momento y entrégale tu familia, tu vida a Dios. Porque este es el año de las familias en Secamo.
Y nosotros tenemos que batallar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Pero esa batalla empieza cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando tú y yo lo dejamos entrar, cuando tú y yo escuchamos el llamado, cuando tú y yo nos decidimos limpiarnos, purificarnos, cuando tú y yo decidimos dejarnos llenar del poder del Espíritu Santo. Hoy, allí donde tú estás, abre tu corazón, aprovecha este momento y dile: Señor, quémame con tu fuego, quémame con tu espíritu, pero no quiero ser igual. No quiero ser igual de pasivo con mi familia. Quiero levantarme a orar, quiero levantarme a buscar tu palabra. Quiero ser ejemplo para mis hijos, quiero ser ejemplo para mi esposo, para mi esposa. Quiero que ellos te vean a través de mí. Quiero que ese fuego salga de mis ojos, pero tu fuego, y que comience a transformar nuestras familias, Señor, porque necesitamos de ti, porque necesitamos de tu poder, porque necesitamos de tu gracia, porque necesitamos de tu amor, Señor. Así donde tú estás, entrégale a cada uno de los miembros de tu familia y dile: Señor, yo te lo entrego, porque Él es el único que puede sanar, porque Él es el único que lo puede sacar de allá de las drogas, del alcoholismo. Pero aprovecha este momento, porque Él está aquí. Él está escuchándote. Él no te ha abandonado, Él no se ha ido, Él no te ha dejado solo ni sola. Él lo único que ha estado esperando es el momento para que tú escuches el llamado. Solo para que escuches ese llamado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu paz. Gracias, Señor, por guardarnos en tu corazón. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo cuando salgamos de este lugar, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.